Otro tipo de limpieza, que este es el más fuerte, te conectas con la persona a la que quieres limpiar, esto se aconseja hacerlo a distancia, y entonces puedes percibir también cuál es esa energía negativa que tiene. Zona Oculta, tu podcast de misterios. Lo primero que has dicho, las limpiezas energéticas. ¿Qué consiste? Que para alguien que no sepa qué es... Sí. Como nosotros. Sí. Bueno, tenemos una parte que no es material, ¿no? que es energética, y esta parte energética pues, puede estar, digamos, sucia, ¿no? Por diferentes motivos. Uno puede ser por nuestra propia dinámica, ¿no? Si tenemos muchas emociones negativas, ¿no? O pensamientos negativos, pues eso va quedando, está en nuestro campo energético y como que hace como una capa que hace que no podamos salir de allí, ¿no? Que siempre estamos en lo mismo porque como que estamos envueltos en esas emociones y esos pensamientos. Pero además también nos influye la energía de los demás, ¿no? Eso de tienes buena vibración o tienes mala vibración, pues no es solo la vibración, sino que a veces también se nos va pegando la energía de personas que tenemos alrededor y que podemos ver habitualmente o no. Y también se nos pueden pegar pues, otro tipo de energías que serían entidades no físicas, ¿no? Entonces todo esto hace que llevemos también mucha... ¿Entidades no físicas? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ¿qué es un bueno, espíritu? pueden ser seres fallecidos que no han ido a ese estado de conciencia que decíamos antes, ¿no? En que estamos en el estado de alma. Hay personas que por diferentes motivos pues, se quedan en un plano intermedio y como no tienen cuerpo físico, no tienen manera de alimentarse, pues necesitan energía y la energía pues la encuentran en los cuerpos de personas vivas. ¿Y cómo alguien dice, hoy me voy a hacer una limpieza, no sé cómo has dicho? Energética. ¿Cómo la gente acude a tu consulta? La última que tuve pues fue una persona que había roto con su pareja o su pareja había roto con él y bueno, pues sentía que estaba en un bucle, que estaba con mucha negatividad, que se sentía muy mal y que no quería estar así y que necesitaba hacer algo. Y bueno, él ya había hecho antes limpiezas energéticas y me contactó para hacer una. Y cuando llegó allí, ¿cómo es el proceso? ¿Y cómo entra la persona? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cómo sale la persona? Para explicar un poquito, a ver. Bueno, hay diferentes tipos de limpieza. Yo hago 3 tipos de limpieza diferentes. Una es la que sería más básica, que sería con cuarzos. Entonces la persona se tumba en una camilla, entonces yo coloco unos cuarzos en determinados sitios, ¿no? Alrededor y en el cuerpo, y los cuarzos tienen una vibración muy elevada, entonces ayudan a que esas energías densas se liberen. Además suelo utilizar también cuenco tibetano, que con la vibración pues, también ayuda a que se eleven. Esta sería la básica. Después hago una que es más profunda, que aquí ya utilizo el péndulo para saber qué tipo de suciedad, digamos, tiene, ¿no? De qué es lo que le está pasando, si es más de él, si son más entidades, o qué es lo que necesita. Y sobre todo a qué nivel está esa suciedad, ¿no? Si está a nivel del cuerpo etérico o si está a nivel del cuerpo astral. Y entonces, pues depende de dónde esté la sociedad, pues hago una limpieza con una serie de decretos, bueno. ¿Decretos qué quieres decir? ¿Ritual? ¿O alguna frase que dejas? Sí, bueno, son una especie de, unas frases para que se vayan a esta... Porque lo que dices suciedad es energía negativa. Exacto, energía negativa. Vale. El péndulo que es esto que va como... Sí. Que si hay alguna energía o algo, empieza a moverse más rápido, no sé. Sí. El péndulo sirve para medir energías y también le puedes preguntar otras cosas. O sea, tú puedes coger ahora un péndulo por aquí, por la masía esta, ir caminando por aquí y si se empieza a mover es porque hay alguna energía o no funciona así esto. Bueno, tienes que preguntar. Bueno,
Depende de cómo lo tengas programado. Ya. Yo lo ¿Ya tengo has programado al péndulo? Al péndulo, sí. El péndulo se tiene que programar para los fines que tú quieras. ¿Pero qué es el péndulo? Es como El péndulo es un cordón Sí. y abajo tiene algo que pesa. ¿Qué Puede es? ser de metal, puede ser de mineral, de madera. Pero que no tiene ninguna tecnología No, ni no. ninguna cosa viva. No. Vale. No, lo digo para situarnos y decir Sí. cómo lo programas, qué le haces para... Bueno, tienes que programar para que te responda, para saber cómo te va a responder, ¿no? Vale. Yo lo programo con el sí o con el no, y después para los chakras también, para saber cómo están los chakras, si alguno que esté cerrado o si están bien. Entonces, para mí el sí es cuando se mueve en círculo en sentido horario, y el no cuando se mueve en sentido contrahorario. Pero se mueve solo. Bueno, se mueve solo, pero la técnica que tengo yo, porque me la enseñaron, no es mía, es que primero le das un impulso en vertical, ¿no? Vale. Entonces, cuando ya tiene ese impulso para moverse, lo paras, Sí. le haces la pregunta y ves hacia dónde se mueve. Y se estaba moviendo así, pero empieza a moverse o así, según lo que le preguntes. O sea, es bestia. O sea, se nota Se la nota, diferencia. sí. Vale. No, es que no paramos de descubrir cositas diferentes. Sí. Y el ejemplo que has puesto antes, por ejemplo, la persona esta que fue a hacer la limpieza energética por una ruptura, ¿no? Has dicho, creo que era. Sí, exacto. O sea, llega allí, le haces la limpieza y la persona sale como nueva, como diciendo, me he olvidado de todo, de mi expareja, de súper feliz. Sale hasta con una pareja nueva. Sí. No, se sana o se limpia lo que necesita limpiarse. ¿Eso qué quiere decir? Pues que puede ser que la persona se sienta mejor, depende de lo que traiga. En este caso, yo le pregunté, en ese momento salió bien, pero yo le pregunté unos días después, fue la semana pasada entonces, le pregunté unos días después cómo estaba. Y me dijo, pues estoy muy, muy removido, no vuelvo a estar triste como al principio. Y bueno, eso tenía sentido, porque lo que habíamos estado hablando también antes de hacer la limpieza, ¿no? De lo que le pasaba y tal. Y entonces lo que había estado haciendo él era intentar ser fuerte para superarlo enseguida y no sentir. Entonces estaba bloqueando sus sentimientos. Bloqueando el duelo. Exacto, y eso no es positivo. Entonces lo que hizo la limpieza es romper ese bloqueo que se puso él mismo para que pudiera hacer ese duelo, ¿no? Para que pudiera elaborar la pérdida. Ya. Después está otro tipo de limpieza, que este es el más fuerte, que es te conectas con la persona a la que quieres limpiar. Esto se aconseja hacerlo a distancia, y entonces puedes percibir también cuál es esa energía negativa que tiene y hacer la limpieza que necesite. Cuando dices te conectas es que canalizas su cuerpo. Sí, podríamos decirlo así. Que percibes lo que... ¿Y cómo, o sea, cómo lo haces? ¿Cómo lo ejecutas eso? Es un entrenamiento. Yo soy poco visual, tanto con las regresiones como con las limpiezas soy poco visual. Entonces a mí me viene la sensación de lo que hay, ¿no? Entonces dirías, bueno, pues si te viene la sensación puede ser o no puede ser. Pero bueno, estas limpiezas a veces las hacemos en grupo y entre todas pues vamos viendo lo que vemos, ¿no? Lo que vemos o lo que sentimos, ¿no? Y la verdad es que coincidimos mucho. ¿Y qué se puede ver visualmente? Al final, ¿qué es lo que ves? Bueno, puedes ver zonas más densas en alguna parte del cuerpo, puedes ver algún tipo de parásito energético. O sea, visual, puedes ¿no? ver alguna entidad también. Eso el Mateo lo veía claramente. Yo, o sea, conozco un hombre que me hacía así, como un escáner. Me decía, sí, te veo bien, pero tienes roja la espalda. Sí. Dice aquí en las lumbares. Y digo, o sea, no sabe nada y tengo una hernia, ¿sabes? Sí, y es sí, el único sitio donde me duele. Y lo veía, pero súper rollo escáner, ¿eh? O sea, Sí. así.
Bueno, Digo, ¿cómo puede ser? Sara, la chica que vino en el anterior podcast, veía entidades. O sea, de hecho, estuvimos grabando allí. Sí, había entidades. Ya había. Bueno, esta casa se presta que haya. Sí. ¿Sí? ¿Tú has notado algo? No he notado. Yo me tengo que poner... A mí me cuesta. La verdad es que no la utilizo demasiado y si la utilizo con otras personas porque... como no soy visual, prefiero tener la seguridad de que otras personas me corroboren también lo que estoy sintiendo yo. Entonces yo tengo que estar muy centrada para poder percibir. Pero a veces, pues haciendo una limpieza, pues también noto alguna cosa, ¿no? Yo cuando hago las limpiezas lo noto en mi cuerpo. Entonces pues noto aquí un dolor, y noto algo y sé que no es mío, porque antes estaba bien, pues no es mío. Entonces le pregunto después si tenía algo en la zona del bazo y me dice que sí, ¿no? Si no te suscribes, escucharás tu nombre susurrado cuando estés solo por la noche.